Amados hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Bueno, así como estamos puestos de pie, vamos a ver nuestra escritura en el libro del profeta Amós y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1. Amós 1:1. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Bien, leamos todos juntos. Las palabras de Amós, que fue entre los pastores de Tecoa, las cuales vio acerca de Israel en días de Usía, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un profeta que se llama Amós. Y si recordamos un poco los dos profetas que hemos estudiado, en el caso del libro del profeta Joel nada más decía palabra de Jehová que fue a Joel, hijo de Petuel, y no nos da más datos de Joel, qué era, qué hacía, o a qué se dedicaba, cuál era su profesión. Y obviamente con Oseas igual, nada más dice palabra de Jehová que fue a Oseas, en días de Osías, Joatán, Achaz, Ezechías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Joás. Quiere decir que Oseas y Amós, que hoy vamos a estudiar, fueron profetas contemporáneos, porque estuvieron en la misma época de estos reyes. Bien, vamos primeramente a pasar una pequeña presentación que les vamos a compartir respecto a este profeta, al profeta Amós. Y si ya nuestros hermanos de cabina nos hicieron favor de ponerla, pues vamos a ver qué es lo que podemos aprender de este profeta, el profeta Amós. El primer capítulo, el capítulo 1, versículo 1, es precisamente lo que leímos, las palabras de Amós, que fue entre los pastores de Tecoa. Y, hermanos, esta ciudad de Tecoa, como que se nos hace familiar. ¿Algunos de ustedes se acuerdan dónde se mencionó o en qué momento de la Biblia sucedió un caso y se habla de Tecoa? Cuando sacaron a la mujer. ¿A cuál mujer? Llegaron a la aldea y no le quisieron dar posada a Tecoa. Por ahí va, es una mujer de Tecoa, sí, pero esta mujer de Tecoa fue puesta por uno de los generales de David y fue a hablar con el rey y le dio una especie de historia, una parábola, pero no era verdad. Pero ¿cuál era la intención de esto? Hacer reflexionar al rey David para que regresara ¿a quién? Absalón, que estaba desterrado. Y entonces ahí se habla de la mujer de Tecoa, ¿sí? Bien, entonces ahora sí que mis hermanos de la cabina, no estamos esperando que nos lo pongan. Parece que ahora sí se quiso poner difícil la presentación. Bien, entonces les quiero comentar mientras, conforme a la cronología de Ussher, hermanos, conforme a la cronología que utiliza la Iglesia de Dios de James Ussher, este profeta Amós, capítulo 1, versículo 1, es el año 787 antes de Cristo. ¿Sí? 2 años antes del terremoto, por lo tanto el terremoto tuvo que haber sido en el año 785. Viene para atrás, hermana Vero, no para arriba. ¿Qué pasó? Ahora sí le falló la línea del tiempo. Sí, muy bien. Entonces, ahí tenemos la situación de que nosotros hablamos de que esta profecía que hablamos, pues es en esta época. Bien, en lo que aparece, vamos a pedirles, hermanos, bueno, vamos a ver, este profeta, la ciudad de Tecoa, hermanos, quiero comentarles actualmente dónde se ubica.
La ciudad de Tecoa es un asentamiento que está ubicado en el área de Judea y Samaria, lo que conocemos como Cisjordania. Ahí está allá. Entonces, si vemos, son las palabras de Amós, en lo que es el capítulo 1:1, y conforme a la cronología dijimos que es el año 787. El nombre de Amós significa carga, ¿sí? Y ahorita vamos a ver que la palabra carga pues tiene varias acepciones. Bien, la siguiente dice: Tecoa es un asentamiento israelí ubicado en el área de Cisjordania. Está a unos 20 kilómetros al nordeste de Hebrón y a unos 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Y está en las inmediaciones de la aldea palestina de Tucú. Se encuentra en la región, en la jurisdicción del Consejo Regional Gush Etzion. Bien, algunos Israel lo reclama y dice que es parte de ellos. El derecho internacional dice que no, que esa es tierra de Cisjordania, por lo tanto es de los palestinos. Y como digo, bueno, pues el Salmo 120 es un salmo que nos da una muy bonita enseñanza, porque ahí se ve precisamente el conflicto que hay entre Israel contra las naciones árabes, lo que es Cedar y lo que es los hijos de Jafet. Entonces, la siguiente nos vamos a ver en la siguiente. La siguiente es donde actualmente Tecoa en hebreo se dice Tecoa o Tecoja, que significa sonar, sonido de trompeta. Y ahí vemos dónde está ubicada. Está en lo que se le conoce también como el desierto de Tecoa. Muy bien. Gracias, hermanos. Al final vamos a poner la última lámina. Bien, dice que este es un pastor, estaba entre los pastores de Tecoa. Dice Amós capítulo 7. Vamos a ver. Amós les tiene que predicar tanto a Usías como a Jeroboam que están mal, que lo que están haciendo delante de Dios es incorrecto. Pero siempre ha habido gente que nosotros la llamamos barbera, ¿sí? Y hay otros calificativos más soeces y vulgares. Gente que para quedar bien con el rey o con los que están arriba, pues son capaces de inventar cualquier cosa. Y este fue el caso de un sacerdote llamado Amasías. Dice así Amós capítulo 7, dice así desde el versículo 10. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha conjurado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a cuchillo, e Israel pasará de su tierra en cautiverio. ¿Esto era cierto o no iba a ser cierto? ¿En qué año está predicando Amós? Dijimos 785. ¿7? 787. 2 años antes del terremoto. 787. ¿En qué años fueron llevados cautivos a Siria? En el 722. Así que del 87 al 22, ¿cuántos años son? 60, ¿no? 87 menos 22. ¿Qué pasó? A ver, hermanos, ahora sí les doy permiso de que saquen su celular, su teléfono inteligente y pongan ahí la calculadora. 760 y qué? 787 menos 722. ¿Cuántos son? 75. Faltaban 65 años para que fueran llevados cautivos ¿a dónde? A Samaria. ¿Estaba profetizando una mentira o una verdad, Amós? Una verdad. Pero el sacerdote Amasías, ¿qué dijo? Es mentira y está hablando contra ti. Luego dice el versículo 12: y Amasías dijo a Amós: vidente, vete,
y huye a tu tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allí. Esto nos da a entender entonces que aunque Amós, ya vemos dónde queda Tecoa. Queda al sur de Jerusalén. Esa provincia es provincia de ¿quién? De Judá, ¿sí o no? ¿Sí? Le estaba diciendo a Amasías una verdad, ¿sí? Dijo, tú eres de Judá, regrésate a tu provincia, vidente. Se acordarán que ya vimos que en unos textos, cuando buscaban a Samuel, en aquella época decían, vayamos a ver a ¿quién? Al vidente. O sea, era profeta. Y dice, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y cabecera del reino. O sea, le está diciendo, a ver, esto es propiedad del rey y te estás metiendo contra el rey. Y entonces, ¿qué le responde Amós? Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y cogedor de ¿qué? De cabrahigos. ¿Qué es un boyero? El que lleva los bueyes. El que cuida bueyes o pastorea los bueyes, comanda a los bueyes, es el boyero. ¿Y cogedor de qué? Cabrahigos. ¿Qué son los cabrahigos? Higos silvestres. Dice, yo no soy profeta. O sea, no es mi profesión, ni soy hijo de profeta. Porque había una idea en Israel que los hijos de profetas tenían forzosamente que ser profetas. Y si alguien era profeta porque Dios lo había escogido, y esa era su profesión, era como una profesión, como un trabajo, los profetas generalmente dice que estudiaban en los collados. O sea, tenían sus lugares de reunión donde estudiaban. Pero Amós dijo, yo no soy de esos, yo soy boyero y soy recogedor de cabrahigos. Y todavía le dice, y Jehová me tomó de tras el ganado y díjome Jehová, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto os he dicho Jehová, tu mujer fornicará en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a cuchillo, y tu tierra será partida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será traspasado de su tierra. Tú me dices que no haga eso, pues ahora hoy lo que Dios ha dicho. Y no soy yo, porque Dios me tomó para que yo lo haga. Entonces, la palabra Amós, hermanos, significa carga. Y una carga puede tener varias acepciones. Carga como peso, como algo difícil de llevar. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, llevad sobre vosotros mi yugo porque mi carga es ligera. Pero luego también utilizamos la palabra carga como un sinónimo de poder, de energía. Por ejemplo, hay que cargar el celular. Y algo me dice, carga el celular. Pues ya lo estoy cargando. No, conéctalo a la energía, recárgalo. Hay que recargar pilas. O sea, ahí tomamos la palabra carga como un sinónimo de potencia, de poder, de energía. O sea, no de tener un peso o tener algo que nos agobie, sino al contrario, de tener algo de fortaleza. Entonces, Amós, hermanos, significa carga. Y luego dice así el capítulo 8. Hermanos, esto es algo, estamos hablando del año 787 antes de Cristo. Y vamos a ver que esto que vamos a leer ahorita es como si fuera en sexenios pasados o antepasados, o en el siglo pasado, o en la época del porfiriato. Dice así, versículo 4, oíd esto, Amós 8:4, oíd esto, los que tragáis a los menesterosos y arruináis los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los alfolíes del pan y achicaremos la medida
y engrandeceremos el precio y falsearemos el peso engañoso para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, y venderemos las acechaduras del trigo. ¿Esto cómo se llama? No es corrupción, especuladores, los acaparadores. Voy a acaparar todo el limón, no hay limón, y después lo voy a poner, pero más caro. El que quiera, cuesta tanto. ¿Quieres? Vale tanto. Si no, no tienes. Esto ya ocurría. Son prácticas que siguen existiendo. Vamos a esconder, vamos a achicar la medida. La ley de Dios claramente dice peso justo, balanza justa, medida justa. Qué bonito se vería un hermano comerciante vendiendo kilos de 900 gramos. Un hermano que se dedica al comercio vendiendo litros de 900 mililitros o leche rebajada con agua. Vamos a vender resistoles de esos que se rellenan también con agua y así. Vamos a ganarle. Eso es ser especulador. Eso está mal, porque está abusando ¿de quién? De los pobres. Y eso Amós se lo está reclamando al pueblo de Israel. No se lo está diciendo a los babilónicos, no se lo está diciendo a los egipcios, no se lo está diciendo a los medos persas, se lo está diciendo a su pueblo, que tiene leyes donde claramente dice: tú debes de vender peso justo, balanza justa, medida justa. No tienes por qué abusar del pobre, no tienes por qué abusar del extranjero, porque tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Por lo tanto, no debes de hacer eso. ¿Le importó a Israel? No. Por eso Dios manda a Amós y les dice: miren lo que están haciendo, vean lo que está pasando. Ustedes están haciendo esto, especulando y diciendo: a ver a qué momento llega esto, y ahora sí vamos a venderles, y el que quiera, ahí está. Si no lo quieres, lástima, habrá otro que me lo compre. ¿Desde cuándo tenemos esa frase bien clásica en la Merced de la Ciudad de México y en la Nueva Merced? O bien vendido o bien podrido. Oye, ¿por qué no se lo vendes? No. O lo vendo bien, o hay que se echa a perder. Pero ¿por qué le voy a regalar mi producto? ¿Por qué voy a estar regalando mi mercancía? ¿Prefieres que se eche a perder? Sí, pero ya compro más y yo gano porque gano. Esto lo hace Israel, y es algo por lo cual también Dios los castiga. Independientemente de que también cayeron en idolatría, tenían becerros en Dan y en Betel, el pueblo de Israel, y también el pueblo de Judá hacía cosas incorrectas, juzgaban por dinero y hacían cosas totalmente en contra de la ley de Dios. Todavía de paso engañaban la medida, defraudaban el precio. Y nosotros, hermanos, pues a veces, ¿qué decimos? Pues es que es difícil, hermano. Uno no quiere, pero pues ¿a dónde va Vicente? Pues a donde va toda la gente, pues a veces hay que caerle. Pablo evitó caer en esas prácticas. Hubo un procurador romano que a cada rato lo llamaba para platicar con él, pero el pretexto era ese. Lo que él esperaba es que Pablo le ofreciera dinero para que los dejara libre. Y como vio que no dio resultado, entonces Félix deja preso a Pablo y se lo encarga a Festo. Pero Félix esperaba eso, que Pablo le dijera: pues a ver, de una vez, ¿cuánto quieres? Y déjame libre. Pero Pablo no cayó en ese juego, aunque él sabía cuáles eran las tácticas y las cuestiones que había en el pueblo romano. No es nada nuevo, lo dijo Salomón. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que antes fue, va a ser, o lo que es ahorita ya pasó en tiempos, pues sigue habiendo. Entonces, hermanos, nosotros también, al igual que Amós, como predicadores de la palabra de Dios,
como sus siervos y que a veces predicamos profecía y en ese momento somos como profetas, pues no es nuestra profesión ser profeta. Dios nos tomó de ahí de las bancas y algunos somos profesionistas, otros somos obreros o tenemos algún oficio y no es malo. Cualquier oficio, cualquier trabajo, cualquier actividad que desempeñen, siendo lícita, pues está bien. Y nuestro ministerio está conformado de hermanos que o saben ser albañiles, hay contadores, hay médicos, pero también hay herreros, también seguramente hay mercaderes, tianguistas que trabajan en tianguis o venden en mercados, y es honesto. No es su profesión, no es nuestra profesión ser profeta, no es ahora sí que nuestro trabajo principal. Pero quiso Dios, igual que Amós, hizo lo mismo con nosotros. Nos llamó de las bancas para hablarle al pueblo y decirle al pueblo lo que está mal. Y a veces sí podemos llegar a algunos hermanos: hermano, le voy a pedir un favor, no les hables del diezmo. Es que van a pensar que esto es negocio, que esto es dinero, y se me van a ir. Hermano, pero eso es bendición de Dios. Sí, pero ya ve cómo son. No les hable de esto, no les diga aquello. No les diga, porque se van a sentir. Eso fue lo que hizo Amasías. Le dijo a Amós: no digas, ya, cállate, porque estás en terrenos peligrosos. Y todavía le manda a decir al rey: está hablando contra ti. Pero no estaba hablando contra el rey, estaba hablando contra lo que hacían, las acciones. Luego dice entonces, aquí mismo, Amós, dice así, el capítulo 9, y dice así el versículo 8. He aquí los ojos del Señor Jehová están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la haz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Hermanos, se cumple lo que dijo aquel hombre llamado Balaam. Balaam y Balac fueron unos personajes. Balac quería que maldijeran al pueblo de Israel. Y Balaam dijo: pues yo no puedo hacer cosas buenas o malas si Dios no me dice. Aunque ya sabemos cuál fue la historia de Balaam. Dios le dijo: ¿quiénes son? Pues son así y así. Pues no vayas con ellos. Entonces Balaam les dice: no voy a ir. Entonces Balac dice que le vuelve a mandar hombres, pero ¿ahora qué? Más honorables, con más riqueza, con más dinero. Y entonces, ¿qué hace Balaam? Pues yo les había dicho que no, pero pues voy a preguntarle a Dios a ver qué respuesta me da Dios. ¿Y qué le dice la respuesta? Ve con ellos. No, pues hasta los ojitos le brillaron. ¿Me van a dar? ¿Por qué no preguntó Balaam en ese momento? Pero tú ya habías dicho que no fuera, ¿por qué ahora quieres que sí vaya? Y es cuando más adelante reconoce y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por eso Amós dice: Israel será talado, pero no del todo. Porque hay una promesa de Dios. ¿Para quién? Para con Abraham, para con Isaac y para con Jacob, que después se llamó Israel. Y que su descendencia iba a ser como la simiente, como la arena de la mar. Y es algo que incluso Moisés, cuando intercede por el pueblo que había pecado con el becerro de oro, Dios le dijo: mira, deja que se encienda mi furor sobre ellos y a ti te voy a poner sobre gente grande. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Sí, Señor, ya me cansaron. No, Señor, porque lo oirán los enemigos y van a decir: para mal los sacó, mira, como no los pudo meter a la tierra prometida, ahí los destruyó en el desierto.
Y entonces, ¿qué le dijo Dios? ¿Está bien? No los voy a destruir. Obviamente que Dios no los iba a destruir. Estaba probando a Moisés, a ver hasta dónde llegaba Moisés. Y Moisés intercedió por el pueblo, que dijo, mejor ráeme a mí. En dado caso, yo soy el responsable, quítame a mí, pero a tu pueblo no lo destruyas. Pero aquí Amós le está diciendo, yo no voy a destruir a tu Israel, al que se lo merezca, al que realmente hizo cosas incorrectas delante de Dios, lo voy a talar. Pero Israel no será arrancado del todo. Dice el versículo 9, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en la tierra. A cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. O sea, aquellos que creen, no, pues Dios es amor, Dios todo perdona. Yo sé que estoy mal y yo sé que hice cosas incorrectas, pero acercándome a la iglesia, Dios me va a perdonar. ¿Eso crees tú? Dice, te voy a zarandear como al trigo, y no cae granito. Así. Dice, entonces, el versículo 14, y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Esto, hermanos, ¿cuándo se va a cumplir? Cuando venga Cristo, en el milenio, y les va a dar la tierra. Vamos entonces a pasar a la siguiente y última lámina que les quiero compartir, porque estos son dos textos que mucho la Iglesia de Dios conoce y de las cuales casi siempre tenemos referencia cuando hablamos de Amós y sobre todo cuando hablamos de profecía. Esta sí dice dos citas del profeta Amós muy conocidas por la Iglesia de Dios. La primera, Amós 3:7. Muchas veces, hermanos, sabemos el texto, no sabemos incluso qué dice, lo que se nos olvida que es la cita, ¿dónde está? Pues sé que está en la Biblia, sé que está en el Antiguo Testamento y sé que lo dijo un profeta menor. Hoy la intención es de que veamos que por lo menos hay dos citas que siempre utilizamos cuando hablamos de temas proféticos y son de Amós. Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Cada vez que predicamos profecía o cada vez que tocamos algún tema profético, mencionamos estas palabras. Hermanos, la Biblia dice que no va a hacer nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Ahí dónde está eso? Amós 3:7. Y el otro texto es el que siempre decimos cuando viene ya el juicio final, cuando se acerca a Jesucristo, y que decimos que es el momento en el que ya no va a haber predicación alguna, no se va a predicar. Y entonces dice el capítulo 8 de Amós, versículo 11. He aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír ¿qué? Palabra de Jehová. Hoy que estuvimos en la pandemia, ¿nos quedamos sin oír la palabra de Dios? Gracias al Señor, ¿no? Y gracias a que teníamos tecnología y muchos hermanos teníamos acceso a las redes de internet, porque no todos, también hay que entender eso. El hecho de que yo tenga internet, yo, hermano Abraham o hermano X, puedo considerarme entre paréntesis como un privilegiado. Porque la estadística nos dice que más del 50 o mucho más del 50% de la población en nuestro país no tiene acceso a internet. Además.
Así que aparte de que tuve acceso a internet, tuve esa gran bendición de oír palabra de Dios. Pero va a venir el momento en que en internet nada, no va a haber nada. Y van a querer escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Se va a cumplir lo que dice Isaías. Métete a tu casa, escóndete un poquito de tiempo. No podemos pronunciar palabra de Jehová. Ahí será cuando muchos hermanos seguramente dirán: hermano, ya creí, bautíceme. Ya no hay agua. Los ríos se convirtieron en sangre. La mar se convirtió en sangre. ¿Dónde te voy a bautizar? Tuviste tu oportunidad y no la aprovechaste. Te queda sufrir el castigo. Y es triste, pero así lo dice Romanos. Horrendas cosas caen en las manos del Dios vivo. Israel nunca se lo creyó. Por eso vino el año 722 y fueron llevados a Samaria. Y luego, 100 años después, un poquito menos, no, un poquito más de 100 años, 606, el reino de Judá es llevado a Babilonia. Y es un pueblo. Era el pueblo de Dios. El pueblo escogido por Dios. Pero el hecho de que sea el pueblo escogido de Dios, eso no me da el derecho, el privilegio de hacer y deshacer y de comportarme como yo quiera. Y el hecho de que yo sea llamado hijo de Dios no me da derecho a desobedecer y a hacerlo enojar a cada momento. Al cabo, Dios es amor, Dios es misericordia y Él me va a perdonar. Dice entonces nuevamente el libro del profeta Amós. Este profeta entonces sí nos hace reflexionar como esa carga sobre lo que estamos haciendo y sobre cómo vivimos delante de nuestro Dios. Y fue un personaje al cual el Señor toma, ahora sí, de una actividad muy, muy especial para que Él hable la palabra de Dios. Dice entonces el capítulo 3, y hace una pregunta muy interesante, hermanos. El versículo 3. Esta es una pregunta retórica. La pregunta en sí ya trae la respuesta. Dice así Amós 3:3: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de concierto? ¿Cuál es la respuesta? Pues no. En una ocasión se cuenta una leyenda de tantas que hay en todo el mundo. Esta es una leyenda que se cuenta entre las tribus Cherokees, Apaches, Sioux y demás allá en Norteamérica. Se van a casar el príncipe, o sea, la princesa de una tribu con otro príncipe de otra tribu. Y se acercan con el brujo para preguntarles cuál era el secreto de poder vivir un matrimonio feliz. Y entonces a la mujer le encargó un halcón enorme y al hombre le encargó un águila. Ya, y los lleva. Llevan los dos, cada quien su animal. Y lo que hace el brujo es amarra una pata del halcón con una pata del águila y lo suelta. ¿Y qué creen que pasó? Ninguno de los dos pudo volar. El águila hacía lo posible para volar, pero el halcón le jalaba y no lo dejaba, y el halcón también quería ir por su lado y el águila no lo dejaba. Hasta el momento en que los dos se cansaron y dejaron de pelear, porque cada quien quería ir por su lado. Y entonces les dijo: el secreto de un matrimonio es que los dos, cuando quieren cada quien jalar por su lado, cuando cada quien quiere hacer su voluntad, cuando cada quien tiene metas diferentes, no va a funcionar. Y les va a pasar lo que a los animales: se van a desgastar y se van a rendir. Pero el problema es de que se vuelve algo insostenible. Amós dice: pueden dos que no están de concierto, dos que nunca andan juntos, ¿pueden caminar siempre? Pues no.
Por eso Cristo lo dijo, no podemos ser siervos de Belial y de Dios. No podemos servir a las riquezas y a Dios. O no podemos hacer esto y esto. No podemos estar con la luz y con las tinieblas. Por eso a la iglesia de Apocalipsis, a la de la Odisea, sí se nos dice, o eres frío o eres caliente. Decídete, por favor. ¿Quieres estar en concierto con Dios? Pero de vez en cuando no te gusta lo que te enseña Dios y te quieres ir por acá. Y por eso Amós hace esa pregunta retórica, ¿verdad que no? Todo tiene una razón, todo tiene un porqué. En las actas de matrimonio, sí hemos notado cómo se les llama a los que se casan. No, cónyuge. ¿Y qué significa cónyuge? Con el mismo yugo. ¿Qué pasa cuando los animalitos tienen el yugo y uno camina antes que el otro? Pues se van a lastimar, ¿no? Porque uno quiere caminar, pues va al otro y al revés. Para que caminen tienen que ir parejitos. Por eso se llama cónyuge. Llevan el mismo yugo. Y es una tarea bien difícil, hermanos. De veras, sí es cierto, es muy complicada. Porque a veces, inclusive en nuestra sociedad mexicana, pues tenemos ciertos, ¿qué será? Tabús, enseñanzas, costumbres, que la mujer es la que se encarga de los niños y el marido de ir a trabajar. Y si el marido lava trastes o si hace, ya le dicen hasta lo que no. Eso es trabajo de mujeres. La mujer debe estar en la cocina, ese es su lugar. Pues dice la Biblia que Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y él es el que cocinaba, ¿no? Entonces el problema. Pero todo eso indica, entonces, que para poder caminar, para poder llegar a una meta, tenemos que ir todos en concierto. Y es muy complicado. Pero la Biblia dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermanos, el profeta Amós sí nos hace pensar y ver que debemos nosotros de prepararnos para caminar, para estar juntos. Dice aquí el capítulo 5 ahora, dice el libro de Amós, capítulo 5, versículo 13 y 14. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo ¿qué? Es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos será con vosotros, como decís, aborreced el mal y amad el bien, y poned juicio en la puerta. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. ¿Qué es lo que dice aquí? Vamos a buscar lo bueno y no lo malo. Pero es que lo malo deja más. ¿Qué deja más? ¿Ser un buen comerciante honesto o estar metido en negocios turbios y chuecos? ¿No? Y te deja mucho dinero, pero busca lo bueno, no lo malo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Si nosotros, hermanos, buscamos lo malo y no lo bueno, dice el versículo 18 y 19. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no luz, como el que huye de delante del león y se topa con el oso, o si entrare en casa y arrimare su mano a la pared y le muerda la culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Imaginémonos a aquel que dice que huye del león y con quién se topa, con un oso. Como decimos coloquialmente aquí en nuestro país, salimos de Guatemala
y entramos a Guatepeor. Salió peor el asunto. ¿Pero eso por qué? Porque no estamos bien delante de Dios. Esa es la enseñanza de Amós. Por eso le dice carga. Y para muchos sí se nos hace difícil. Es una carga muy pesada. Y Gálatas lo dice. Gálatas utiliza el término carga, pero ¿en qué sentido? Dice Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y nos dice así, el capítulo 6, 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que estima de sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga. Cada uno de nosotros tenemos una carga que Dios nos ha dado, que Jesucristo también nos pide que la tengamos, ¿sí? Pero también dice, vamos a ayudarnos, vamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros, apoyarnos. Si en mis manos está el poder ayudar a un hermano o hermana, hermano, ¿y por qué ya no viene el sábado? Ya, monja, hasta le va a dar pena a la hermana, es que no tengo dinero, no tengo para el pasaje. Y como hemos recibido el estigma, porque eso también es importante, y sí lo hemos platicado y hemos sido en discusiones, honestamente se los digo con la familia, tienen razón también. Siempre nos han predicado, serás rico, tendrás bendiciones, tendrás dinero y nunca pedirás prestado y demás. No, pues cuando yo caigo en esa situación de que tengo que pedir, que no tengo, pues estoy mal delante de Dios. No merezco ni siquiera venir porque no tengo ni para venir a su casa de oración y no le digo a nadie. Y si yo me entero, hermano, ¿cuál es su problema? No se preocupe, yo paso por usted. Mientras Dios me dé y pueda, yo paso por usted y nos venimos a la iglesia. Eso es aprender a llevarnos las cargas los unos a los otros. ¿No trajo de comer, hermano? Ya me voy. ¿A dónde se va, hermana? Ahorita vengo. No, ni tiene ni dinero para comer la hermana. Véngase, quédese aquí. Aunque sea frijoles, le doy. Pero a veces ni eso hacemos. No somos capaces de llevar o ayudar a aligerar la carga del hermano. Tiene sus problemas, tiene sus necesidades, así como nosotros. Y cuando nosotros sí tenemos algún problema, sí queremos que nos ayuden, sí queremos que nos apoyen. ¿Por qué los hermanos no me dieron? ¿Por qué los hermanos no me apoyaron? Pero nunca hay una pregunta en el cielo que diga, ¿y tú los has apoyado? ¿Tú les has dado? Bueno, es que pues no me dicen, no me comentan, yo no adivino, no. Sí lo sabes. Y nos damos cuenta. Por eso Dios, por medio de Amós, y fue a los dos, a Israel y a Judá, parejo. Aquí no fue que porque Judá es la descendencia de David y porque Judá es no, a los dos, por igual. Tanto el uno como el otro. Y es igual para los matrimonios, tanto para el esposo como para la esposa. Para las familias, tanto para los padres como para los hijos. Aquí, y por eso, a veces, hermanos, sí es complicado en la iglesia el podernos apoyar como familia, como hermanos, como congregantes. Y a veces es triste decirlo, hermanos, hasta como obreros. Yo me entero que si algún hermano obrero del ministerio está enfermo, pues a ver si puedo, voy a ungirlo. No tengo tiempo, estoy muy ocupado. Pero cuando yo me enfermo, ¿por qué no han venido a ungirme? ¿Por qué no me han venido a visitar? ¿Por qué son así? Cada quien va a llevar su carga, pero es bonito cuando apoyamos a los demás. Esta es la enseñanza que nos da el profeta Amós. Pasa a vosotros.